Rusia se ha ido desintegrando política y territorialmente. El país más grande del mundo sufrió un proceso de pérdida de poder económico e influencia geopolítica. Al mismo tiempo fue rodeada de antiguos estados asociados o aliados que ahora se transformaron en sus enemigos declarados. Nuevas bases militares de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, están apuntando al corazón de las grandes ciudades rusas y han aparecido por doquier. La propia subsistencia de la gigantesca Federación Rusa está puesta en tela de juicio. La élite política rusa decidió que era necesario frenar ese proceso. En este video, con una perspectiva más geográfica que histórica, procuraré expresar sintéticamente mi punto de vista sobre este tema. Previo a ese proceso de independización, tuvieron lugar asociaciones o federaciones de estados nacionales que en general mantuvieron su autonomía, pero resignaron su independencia a las autoridades de la federación. También se pudieron apreciar casos de asociaciones de tipo confederativo o simplemente de alianza política a nivel supranacional que persistieron por unas pocas décadas, pero luego se deshilacharon. Probablemente ya se habrán dado cuenta que estamos hablando del Imperio Ruso, de la Federación Rusa y de la Unión Soviética. También estamos hablando de múltiples procesos de evolución geopolítica en las esferas de influencia de esas asociaciones estatales. Por ende, también estamos hablando de varios países de Europa Oriental y Asia Central que pasaron varias etapas hasta llegar a la actual en que se concretó su independencia. Aclaremos los conceptos. El Imperio Ruso es el resultado del avance expansionista de un reino del Centro Oriente Europeo en dirección al este que le permitió extender sus dominios por miles de kilómetros hacia Siberia y el Océano Pacífico e incluso más allá, en la costa occidental de Alaska, en el continente americano. El avance hacia el occidente de este imperio, que suele llamarse zarista por el nombre de su soberano, fue mucho más difícil, porque en Europa Central ya había varios estados fuertemente consolidados que actuaron como barreras a los intentos de avanzar en esa dirección. Ese gran imperio contenía muchos pueblos y etnias que fueron parcial o totalmente rusificadas, o sea, incorporadas al sistema nacional ruso, tanto desde el punto de vista político como económico y cultural. A principios del siglo XX, el régimen zarista de Rusia se embarcó en varias guerras expansionistas, tanto en Europa Central, que lo enfrentó al Imperio Austrohúngaro, a Alemania y a otras potencias de Europa Central, como en el Extremo Oriente, enfrentando a Japón. Las aventuras imperiales provocaron grandes pérdidas humanas y la ruina económica del Estado ruso. Esta situación provocó una revolución social y política que culminó con la toma del poder de Rusia por parte del partido bolchevique, que luego se denominaría Partido Comunista. La conquista de todo el poder del inmenso territorio ruso por los bolcheviques no fue fácil, pero al cabo de una década su control territorial se había consolidado, dando lugar a la formación de un país federado que se denominó Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas. La palabra soviética se refería a los soviets que representaban a las primeras asambleas revolucionarias. Este país, como su nombre lo indica, era desde el punto de vista formal una unión o federación de repúblicas, cada una de las cuales se refería a uno de los numerosos pueblos que constituían la macrofederación, en donde las regiones propiamente rusas eran una clara mayoría. En Europa, las repúblicas soviéticas más importantes eran Ucrania, Bielorrusia y la Federación Transcaucásica, que luego se dividiría en repúblicas de Georgia, Armenia y Azerbaiyán.
Al fin de la década de 1930, la Unión Soviética fue atacada y parcialmente ocupada por el Tercer Reich alemán y solo recuperó su integridad territorial cuando el ejército soviético logró destruir la resistencia alemana hasta ocupar los territorios que habían sido conquistados por los alemanes. Finalmente, las tropas de la Unión Soviética lograron entrar triunfalmente a la propia capital del Imperio Alemán, o sea, la ciudad de Berlín. A partir de ese momento, la configuración política de la Unión Soviética cambió radicalmente. Parte de los territorios considerados liberados se integraron a la Unión Soviética como nuevas repúblicas. Es el caso de Estonia, Letonia y Lituania, que se agregaron a las repúblicas que ya existían en la Federación Soviética, aumentando su número a 15. En los otros países conquistados por Alemania y liberados por la Unión Soviética fueron instalados varios gobiernos controlados por los partidos comunistas locales, repúblicas llamadas populares de orientación soviética. En poco tiempo todos ellos fueron englobados en un pacto militar ampliado denominado Pacto de Varsovia. Este pacto incluía a la Unión Soviética y a varios países de Europa Oriental, que eran Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Bulgaria, Rumania y Alemania Oriental. En total estamos hablando de 21 estados nacionales con potencial de transformarse en estados soberanos y que finalmente, al disolverse la Unión Soviética en 1991 y 1992, gradualmente habrían de lograr su independencia. La afirmación de estos nuevos estados independientes generó tensiones en esos mismos países y algunas minorías étnicas que habitaban dichos territorios también obtuvieron su independencia. Es el caso de Abjasia, Osetia del Sur, Nagorno-Karabaj, Transnistria y últimamente Donetsk y Luhansk. Al fin de cuentas, los nuevos estados que se incorporaron al universo de países independientes, reconocidos o no, fueron 26. Si se agrega Rusia, 27. En este proceso de desintegración política, el poder de Rusia se vio debilitado considerablemente. Si bien conservó en gran medida su poder militar, a nivel económico y geopolítico, perdió gran parte de su influencia y autoridad. A ello se agregó el avance de la coalición euroamericana de la Unión Europea y de Estados Unidos y sus aliados. Esta coalición se amplió con las antiguas repúblicas soviéticas y los antiguos aliados del Pacto de Varsovia, incorporándolas a la propia Unión Europea y a la OTAN, con el consiguiente declive del poder de Rusia. La Federación Rusa no pudo evitar la incorporación de Polonia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Chequia y Eslovaquia al bloque occidental. Tampoco pudo impedir la incorporación de Estonia, Letonia y Lituania a ese mismo bloque. Cuando las potencias occidentales promovieron con éxito un cambio de régimen en Ucrania, el gobierno ruso presintió un último golpe geopolítico letal a su protagonismo internacional. A ello se agregaba que en ese golpe del bloque occidental se llevó a cabo una persecución obsesiva y yo diría cruel a la importante minoría ucraniana rusófona, o sea que hablaba ruso, del sureste del país. El tratamiento que recibieron los ucranianos de etnia rusa fue el detonante que determinó que estallara la guerra en Ucrania, en donde el gobierno de Moscú está defendiendo el bastión europeo más importante de su espacio geográfico, étnico y político. Seguiremos hablando de este tema que tiene una importancia cardinal en la evolución del mundo contemporáneo, la calidad de la vida de las personas y también de la paz mundial.